una experiencia de placer no solamente se reduce a una cuestión de relación genital. Quiere decir que cuando nosotros estamos pensando en la sexualidad, estamos pensando en un concepto mucho más complejo y más amplio que se da desde el origen de la vida, porque da el fundamento de la subjetividad, que es hasta lo largo de la vida y es el fin último de nuestra vida, porque la sexualidad muere con nosotros. Y esto es mucho decir que muere con nosotros, porque quiere decir, por un lado, que no muere antes que nosotros. Y si muere antes, algo de nosotros tuvo que ver para que la sexualidad se evapore, no sé qué término utilizar, o se detenga, o quede en una situación inconsciente, podríamos decir, como algo que el sujeto desconoce de sí mismo, pero a su vez estamos diciendo que lo marca como sujeto. ¿Qué pasa en la vejez? Claro, es un momento muy particular la vejez. Nosotros lo llamamos momento clave del devenir. ¿Por qué? Porque ocurren cambios. Cambios que atraviesan todas las dimensiones del sujeto. Hay un cambio en el cuerpo, hay un cambio en el tiempo, hay un cambio en relación a cómo cada uno de los sujetos se perciben a sí mismos, la sexualidad en las personas mayores, la sexualidad en los adultos mayores, la sexualidad en la vejez, muchas centradas en las representaciones sociales, es decir, bueno, cuáles son las representaciones que el sujeto tiene y los modos de actuar. En esas investigaciones hay diferentes resultados o diferentes hallazgos. Algunos tienen que ver con el rechazo que la sociedad tiene, pero a su vez los sujetos mayores tienen, con respecto a incorporar en su propia vida la erotización. Es decir, se apartan de esa situación. La otra cuestión es la toma de decisión. Una de las cosas que, uno de los datos que surgen de algunas investigaciones es que hay personas que han tomado ya la decisión, que toman la decisión de no asumir relaciones amorosas. Y esto es algo interesante también para ponerlo en la tarde de hoy. Es decir, ¿qué sería lo interesante de esto? Bueno, que el sujeto, que las personas mayores, que el adulto mayor es el gran protagonista, que no todo está afuera, que no todo es responsabilidad del conjunto de la sociedad, porque las personas mayores son el conjunto de la sociedad. Y si las mismas personas mayores toman decisiones al respecto de su sexualidad, también generan efectos en cómo se los va a mirar o cómo se los va a entender. ¿Cuáles son los efectos de los prejuicios? Yo creo que acá este es un punto clave en la tarde de hoy. Hay dos cuestiones claramente que se presentan. Uno es demandar o pensar o representarse que la sexualidad en las personas mayores debería ser como la sexualidad en la juventud. Y el otro es desmentir que existe la sexualidad en la vejez. Son como dos polos, como dos vertientes de una situación que está en un imaginario, ¿no? Está en un imaginario, es decir, pensar que el modo en que las personas mayores deberían vivir la sexualidad es como si fuesen, como lo hacen los jóvenes o como si fuesen jóvenes, y esto es negar que hay una transformación del cuerpo en las personas mayores y también una transformación en todo lo que significa la genitalidad, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces sería negar esto. Hoy no tenemos el aporte de algún médico especialista en el tema, pero sería interesante en algún momento si pudiéramos plantear esto, es decir, que hay una transformación real del cuerpo en esos términos que también auspicia o no de la posibilidad de un encuentro genital, pero no sexual. Entonces, este es el primer punto, es decir, no reducir a un encuentro genital la sexualidad, que ya lo habíamos dicho. Pero esta es una cuestión. Uno es demandar o tener un imaginario en términos de pensar que las personas mayores deberían vivir una sexualidad como los jóvenes. Y lo otro, que no deberían vivir sexualidad. Es decir, que no hay sexualidad posible en el encuentro entre personas mayores. Ambas cosas,
ambas cosas, ¿qué tiene como resultado? Como resultado tiene que borrar la capacidad de elección personal y singular y que cada sujeto pueda proyectar en relación a su deseo. Es decir, quita justamente la identificación o la identidad de las personas mayores vinculadas al deseo. Las personas mayores ni son jóvenes, ni tampoco es que negarle la posibilidad de vivir una relación sexual. La sexualidad, como decíamos, integra, digamos, da sentido, integra el cuerpo, integra las experiencias vividas pasadas, integra las experiencias vividas futuras, da una identidad, da una posibilidad de un cuerpo en el que se unen, podríamos decir, un cuerpo orgánico con un cuerpo erotizado. Un cuerpo erotizado es un cuerpo que siente placer. Cuando yo les decía, ¿por qué un bebé se chupa el pulgar? Bueno, claro, se chupa el pulgar porque justamente la zona, y así se llama, la zona erógena que se ha transformado en zona erógena es la boca, porque ha sido lo que ha estado en contacto con aquello que le vino de afuera, que sí, dio leche, dio comida, dio lo que necesitaba, pero lo que produjo es una experiencia de placer, una experiencia de satisfacción. Por eso se intenta repetir aquello por donde algo de afuera se vivenció y pasó. Y el cuerpo erógeno por sobre el orgánico, y esto también en las personas mayores es fundamental, es decir, que ese cuerpo, en la medida en que mantiene hacia la permanencia del placer, de instaurar placer, de buscar experiencias placenteras, no alejarse de esa experiencia placentera, sobrevive por sobre el orgánico, es decir, no se produce una disociación. Entonces ha cambiado muchísimo, ha cambiado mucho cómo las personas se posicionan a partir de la jubilación, o cómo se posicionan frente a una enfermedad, o cómo se posicionan ante una pérdida. Ha cambiado mucho, porque la sociedad en sí ha cambiado para alojar a estas personas mayores. Pero lo cierto es que hay temas que todavía generan mucho problema en cómo pensarlo, cómo intervenir, cómo alojarlo, sobre todo en las mismas personas mayores, que aún sienten o temor, poco allanado el camino en sí mismas para hacerle lugar a temas como estos: el amor, el afecto, lo erótico, el placer, el deseo. Todo eso se reúne bajo un gran título que podemos llamar sexualidad.